a entender también muchas de las situaciones que son parte de crisis de salud mental cuando hablamos del tema de inmigración. Bienvenida, abogada. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias. Saludos a todos y a la audiencia. Bueno, abogada, y anticipé este tema porque estábamos hablando con un doctor justamente de todas estas crisis que están viviendo los adolescentes. Y en el tema suyo, del tema de inmigración, también sabemos que afecta a esta parte de la salud mental, no solamente para el cliente, sino que también el profesional se ve envuelto en muchas de estas emociones. Definitivamente, y sobre todo lo vemos en los casos de asilo, en los casos de violencia doméstica, tráfico, donde de hecho nosotros nos tenemos que abocar con los especialistas en el área de consejería mental, o psicólogos, o psiquiatras, para poder poner formalmente, porque como especialistas que son, solo ellos pueden trabajar la mente. So, podemos expresar esas emociones, expresar esos traumas, sobre todo, que se expresan en estos casos que son tan tristes, y nosotros para poder utilizarlos en la defensa de ellos. Así que definitivamente es un trabajo en conjunto. Así es, abogada. Bueno, abogada, y justamente hoy tenemos un tema, hemos estado tocando ciertos tipos de visas en estos programas últimamente, y hoy queremos justamente que usted nos hable de la visa L1, de qué se trata esta visa y a qué personas pueden ser otorgadas. La visa L es una herramienta muy importante para las empresas internacionales en este sentido. La visa L está diseñada para que una empresa pueda transferir a su empleado en categoría ejecutivo, management, o lo que llamaríamos gerencial, o una posición especializada. Como por ejemplo, una persona que tiene una compañía en Colombia y abre una sucursal acá en Estados Unidos, puede perfectamente transferir a empleados que estén dentro de esas tres categorías, de manera de que realmente se explique de que hay una necesidad de que ese empleado que tiene esa experiencia y ese conocimiento para venirlo acá a utilizar y poder seguir con el crecimiento de esa empresa acá. Ahora, ¿qué pasa? El empleado al estar aquí, aunque sea inicialmente temporal, si la empresa aprueba después de que se requiere de forma permanente, pues ese empleado puede estar abriendo ya un paso para una residencia permanente. Así que definitivamente es una herramienta muy importante para las empresas que tienen sobre todo diferentes locaciones a nivel mundial. Bueno, y justamente ha tocado un punto importante, abogada, que usted habló de la posible transición de una L1 a una tarjeta verde, pero regularmente, ¿qué sucede cuando esta visa L1 caduca? Sabemos que hay un tiempo, no sé si son 2 o 3 años. Sí, depende de la necesidad de la empresa. Normalmente no es menos de un año, pero las extensiones pueden después ser de 2 años, siempre y cuando se justifique. Ahora, es temporal, correctamente lo estás diciendo. Por eso es que nosotros como abogados tenemos que saber cuál es la necesidad de ese empleador, de manera de que podamos prepararnos y estratégicamente tener ya nuestros tiempos bien cuidadosamente para que no se nos quede nunca fuera de estatus ese empleado. Y tampoco la empresa se quede sin ese empleado. Entonces, definitivamente trabajamos en conjunto en esos tiempos, y con suficientemente de anticipación podemos trabajar los documentos necesarios para introducir una petición para una posición permanente. Abogada, ¿hay un límite para la cantidad de L1 que se aprueban cada año o no? No, no hay límite, pero por ejemplo, en la Coca-Cola, que sabemos que es una empresa, aquí no sabe quién es la empresa Coca-Cola. De hecho, empresas como esa tienen lo que se llama la opción del blanket petition. ¿Qué significa esto? Que en una misma petición se pueden pedir hasta 50 empleados de una vez, siempre y cuando, repito, obviamente se cumpla con los requerimientos que pide esa categoría. Ok, y dentro de esta visa hemos escuchado también que hay la categoría A y la B. ¿Es una gran diferencia en este tipo de visa? Básicamente la diferencia radica en que, como dije, es ejecutivo, management, o la B, que es para posiciones especializadas. Vamos a decirle que en el área de la tecnología, por ejemplo, hay que transferir a ese empleado que tiene, disculpe, me queda un poquito eso, a ese empleado que tiene un conocimiento en tecnología, vamos a decir, de operaciones robóticas. Entonces, claro, eso es bien específico, bien complejo. Y si ese empleador necesita que ese empleado temporalmente venga acá, por ejemplo, a dar un entrenamiento, a comenzar con un grupo de nuevos técnicos que van a venir, porque puede justificar la presencia de transferencia acá en Estados Unidos. Excelente, abogada. También queremos saber un poquito del tema actual. Sabemos que hay noticias que cambian en inmigración. ¿Ha pasado algo en esta última semana, abogada?
Bueno, siempre pasa algo, pero lo único que estamos viendo por el momento es que se están agilizando los trámites de ciertos casos, ¿ok? Y por el otro lado, en la Corte, yo personalmente puedo decir de que los jueces están dando las audiencias para juicios bastante rápido. Por lo menos en mi caso particular estoy notando esto que me ha llamado la atención, donde antes fácilmente podíamos ver que el juez nos daba una audiencia dentro de 2 años, ahora lo estoy viendo a 1 año o a veces menos. Así que eso para mí es positivo porque mis clientes son casos reales y definitivamente no quieren seguir en el limbo, quieren tener ya una decisión final para saber qué va a pasar con sus vidas. Así que por ese lado, eso es lo que te puedo adelantar. Abogada, hay algo que nos llegó, simplemente una pregunta, no tenemos esa verificación, no hemos investigado acerca si es verdad o no. ¿Ha habido algún cambio con el tema de los exámenes médicos en cuanto a la caducidad? Se sabe que son 60 días, pero la persona que nos escribió dijo que lo habían extendido. ¿Usted sabe algo sobre eso? Sí, después de la pandemia, la Oficina de Inmigración anunciaron de que iban a extender la validez. Y el último anuncio que yo me recuerdo, llegamos completamente al año, prácticamente en validez. Así que antes eran 60 días y ahora estamos con mayor tiempo para poderlo presentar. Bueno, eso es una muy buena noticia, ya que definitivamente estos 60 días pues pasan muy rápido y no hay de pronto esta validez y esta extensión ayuda muchísimo. Abogada, en el tema de los cubanos, ¿ha habido algún cambio? Estamos con este tema del parol. Debemos saber algo importante. En el tema también, me refiero también al cubano, al venezolano y al haitiano. Bueno, por el momento no ha habido cambio en el procedimiento del parol humanitario para estas nacionalidades, es decir, que todo sigue procediendo. Claro que ahora el retraso ya se siente. Sabemos como en inmigración, al inicio comenzaban rápido, resulta que en un momento dado de tantas aplicaciones que reciben, pues esto se iba a saturar, ¿no? Entonces, básicamente lo que pudieron ser días al inicio, ahora se están convirtiendo en meses. Hay que tener paciencia, señores, porque esto es un privilegio, esto es algo discrecional, tienen que entender, no es que porque ya lo pusieron tienen que dárselo. Sabemos que también está siendo atacado el programa por el asunto de que se están dando realmente los pasos de seguridad correspondientes de screening de las personas, así que tienen que tener paciencia porque el gobierno tiene que asegurarse que aquí no están entrando criminales, como dicen ciertas personas que están en contra del proyecto, así que hay que dar tiempo, hay que tener paciencia y hay que esperar, ¿ok? Por el lado también de los cubanos, en cuanto al parol del ajuste cubano, desafortunadamente el juez que tiene el caso donde se está tratando de que se aclare de que una persona que entra con un I-220A finalmente sea reconocido como un parol, desafortunadamente el juez todavía no ha remitido una decisión, así que seguimos desafortunadamente viendo las negaciones de ajuste cubano para personas que han entrado con o que les han emitido, 220A y no les han emitido un parol. Así que hay otras personas que siguen metiendo las aplicaciones de 220A. Si lo hacen, tengan claro de que el chance de negación es altísimo porque UCIS no lo está reconociendo como un parol. Wow, eso es un problema realmente para muchísimos cubanos que han entrado, como usted lo dice, con esa diferencia. Y en ese caso, abogada, ¿qué recomienda usted para estas personas que están en esta situación? Bueno, por eso hay que hacer una evaluación completa, no solamente pensar en el ajuste cubano. El cubano como tal, igual que el venezolano y el nicaragüense, sabemos que está pasando por situaciones políticas graves también. Entonces, que un abogado debe de ir más allá en el análisis, por ejemplo, si la persona realmente tiene una persecución, si existe algún familiar acá que podamos iniciar una petición familiar, es decir, no podemos presentarnos a la corte con las manos vacías. Ya el abogado previamente debe de haber hecho un assessment, un análisis de la situación de ese cliente para poder tener una defensa mejor preparada o a opciones alternativas. Excelente, abogada. Bueno, muchísimas gracias como siempre por su disposición y también por su ayuda a la comunidad. Esperemos tenerla pronto porque no le hemos anticipado esta noticia, porque de pronto no hemos hablado con usted durante esta semana, pero pronto tendremos nuestros propios estudios para que nos visite y pueda disfrutar de nuestra gran tecnología que estamos terminando de construir. Muchísimas felicidades y de verdad que me alegro muchísimo. Aplauso sus éxitos como siempre porque lo hacen por el bien de la comunidad. Muchas gracias y recuerden que nos pueden contactar al 786-300-8117 y estamos siempre a la orden, Wendy. Muchas gracias, abogada, que tenga excelente tarde. Bye. Bye.
Bueno, y si usted necesita este tipo de orientación, si está en una de estas categorías que la abogada mencionó anteriormente, con el tema de los cubanos, con el parol, con la I-220A, y necesita una ayuda inmediata, puede hacer una cita con la abogada Noelia Ramos al 786-300-8117. No trate de entrar en cualquier tipo de caso donde puede recibir una negación, perder dinero, tiempo, y cuando usted pierde tiempo en inmigración, pues obviamente hay un gran retraso. 786-300-8117. Esto es bueno, Giovanni, dejarles saber sobre todo esta comunidad cubana. ¿Por qué? Porque hay una gran desinformación. Y como dijo la abogada, meten el ajuste, tienen el I-220A y luego reciben una negación. Ok, es correcto. Bueno. Y la parte, dicen que el saber es poder. Y qué bueno que se solicite la ayuda del abogado Noelia Ramos. Hay veces, Wendy, que nosotros como residentes o como migratorio, creemos que es un trámite fácil. Ajá. Y entonces nos dejamos guiar por el amigo, por el pariente y cometemos un error. No es que no te vayas a legalizar. El detalle no es que no te vayas a legalizar, es que el procedimiento de llegar a la legalización va a ser más extendido. Por ejemplo, si normalmente tú te podrías demorar en encontrar tu residencia o tu estatus legal dentro de los Estados Unidos en un promedio de 2 años y medio, si hay un error en la parte de introducir los documentos en inmigración, en vez de demorarte 2 años y medio, se te va a demorar 10 o se te puede demorar 15. Y entonces hay veces que nosotros tenemos un familiar en Cuba o en Nicaragua. En el dado de Nicaragua, en el dado caso mío, a nivel personal, yo pasé casi más de 20 años sin poder regresar al país de donde yo había nacido. Hay veces que no es por la parte de la residencia o porque no encuentres un estatus legal, es porque el país de donde tú saliste huyendo es en realidad saliste por una cuestión verdaderamente política. Sí, una razón. Una razón política. Y entonces, al pasar 10 meses o al pasar 1 año y medio o al regresar a los 3 años, esas heridas todavía están ardiendo o todavía están abiertas y podrías tener algún tipo de problema. Si realmente estás saliendo por algo político, si en realidad tú estás saliendo de tu país por cuestión económica, que mucha de la migración que hay de Latinoamérica en estos momentos es por la represión que existe por el gobierno, ya sea el gobierno de Nicaragua, el gobierno, y no puede ser nada más, no estamos hablando nada más de Nicaragua, de Venezuela o de Cuba, estamos hablando de problemas que existen en los países latinoamericanos, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, si tú no estás al lado o inclinado para la parte del gobierno que es de izquierda, entonces tú tienes que emigrar, tú tienes que salir. Estamos hablando de Argentina, de la otra punta del globo terráqueo en la parte sur. Y si estamos hablando, por ejemplo, de El Salvador, en El Salvador puede ser que haya persecución en estos momentos porque el régimen que está, independientemente que esté haciendo una actuación buena para la comunidad, para el bien de la comunidad salvadoreña, pero puede haber gente que tenga que emigrar, claro, salir de ese país, porque no está inclinado con la forma política que tiene el señor Bukele. Ahora, por ejemplo, hemos hablado, y tú tienes mucha experiencia en lo que es la parte de migración, y has hablado con infinidad de abogados, y estos abogados que hay veces que no tenemos claro lo que es un asilo. Correcto. Lo mantenemos el asilo creyendo que el asilo solo se pide por el asilo político, por la parte política. Pero existen diferentes tipos de asilo. Está el asilo político, está el asilo de persecución, pero por nivel de que tú tienes miedo, estás intimidado por otro tipo de persona que te puede agredir o te puede quitar la vida. Tú puedes venir a los Estados Unidos a pedir asilo y no exageradamente que sea político. Correcto. Entonces, hay veces que la definición nosotros no la entendemos y necesitamos de una persona experta para que nos pueda expresar, nos pueda ayudar en realidad qué significa
un asilo. Lo manejamos como asilo político. Ahora, por ejemplo, para la parte de los cubanos, el I-220A, el I-220 no sé qué, toda esa parte, no todos los casos, Wendy, son idénticos. Hay diferentes tipos de casos y la abogada Noelia Ramos creo que es la persona que trajo una vez a colación lo que es como el ADN. Cada caso es un caso diferente. A lo mejor a Eliani rápidamente le aceptan los documentos, le dan asilo político, tiene su parol, tiene todo. Y a la otra persona que entró junto con ella, de la misma forma, no tiene la misma circunstancia. No va a depender del abogado, va a depender del caso migratorio. Fíjate tú que hay veces que nosotros no logramos entender que tú te presentas con el abogado, tú te presentas con el agente de migración. Y el agente de migración, discrecionalmente, tiene la posibilidad de poderte entregar una residencia, de poderte aceptar un asilo político, de poderte aceptar muchas de las cosas que en la corte con un juez no lo podrías hacer. Correcto. Eso es tan importante, Wendy, que el caso de las personas no llegue a donde un juez. A veces no lo entendemos porque es discrecional y ahí necesitaríamos la ayuda de una buena representación. Yo creo que migración es uno de los temas más justos que hay en la parte de poder procesar un asilo, una residencia, un estatus legal para la persona, pero tiene que estar bien documentado, bien avalado para que ese caso sea un caso fuerte. Por ejemplo, si tú vas a presentar un caso de asilo o una petición, tú tienes que tener un abogado que sepa de lo que está hablando, que sepa de lo que va a ser un asilo político. Ahora, migración, cuando tú haces acto de presencia, no hoy, yo me presenté en migración en el año 90. Y en el año 90, cuando fui frente a un juez que me habían transferido por falta de que mis documentos se habían extraviado o no, donde me llegaron, no me los entregaron, yo tuve fecha de corte y no me presenté, entonces en mi caso había una deportación automática. Entonces cuando tú llegas donde el juez, que ya pasamos de la parte de migración a la parte donde un juez, ese juez te da la oportunidad, tú te haces acto de presencia y te preguntan, ¿usted se va a defender solo? Usted es la persona que usted va a tener. Se va a representar usted misma. Va a representar usted misma. El error más grande es que tú te representes. Es una de las cosas fuera de lo normal. Pero ahí en esa representación te dan la oportunidad, creo, de que tú puedas ir con una representación con un abogado, con la presencia de un abogado. Y en ese momento encontrar a la persona indicada para que te pueda representar. Y yo creo que estas cosas son tan importantes para nuestra comunidad, Wendy. Tener un buen abogado, tener donde tú te puedas informar correctamente. Lógico, esto no es de gratis. Claro. Los abogados costaron dinero para poder graduarse. Eso es un método de trabajo que a lo mejor tendrán algunos pro bonos, lo que le llamamos, vamos a tomar, por decir así, el caso de X persona. Y lo vamos a tomar pro bono para ayudar a la comunidad. Existen ese tipo de ayuda. Es gratuita. Exacto. Y que la puede hacer a lo mejor la abogada Noelia Ramos para una fundación. Exacto. Como la de nosotros. Puede hacer para un inmigrante donde las puertas están completamente cerradas y de la única forma que lo pueden ayudar es a través de un abogado que no cobre la cantidad de dinero que debe cobrar. Y esto lo vemos en muchos de los temas con abogados profesionales que dan su servicio pro bono, pero en lo normal estas personas necesitan cobrarte, yo creo que 150, 250, $300 para una consulta donde el abogado pueda darte la información y tú le puedas poner todos tus documentos y decirle, mira, esto es lo que tengo, esto fue lo que me entregaron en la frontera, este papel es esto es lo que me perseguían. Una media hora, 20 minutos donde el abogado te va a dar la información correcta. Yo creo que
ese dinero no están pegados en el cielo. Y no, están bien invertidos. Están bien invertidos. Hay veces que yo siempre lo traigo a colación, nos gastamos nosotros dinero en un proceso de comprar una línea telefónica. No estamos criticando la línea telefónica, sobre todo cuando las líneas telefónicas tienen ahora todas las herramientas, tienen para fax, tienen nube, tienen para sacar fotografías, para escanear, están completos los teléfonos, andas en un aparato, todo, puedes ver las cámaras, hay veces que son cosas normales, tú tienes cámaras en tu casa, y entonces todo lo tienes manejado desde ese aparato, tienes tu email, es muy bueno, pero hay veces que la inversión es tan grande que tú dices, bueno, Marilyn tiene un teléfono, o Giovanni tiene un teléfono, o no Wendy, o Elianis tiene un teléfono que cuesta alrededor de $1,600. Correcto. Y claro, pero tiene un reloj, tiene un iPod, donde está escuchando. Todos esos complementos están alrededor de $1,600, $1,700, donde se hizo una responsabilidad de pagar a lo mejor $110, $120 al mes durante 15, 18 meses. ¿Cómo no va a tener la posibilidad de poder pagar $150 para una consulta de un abogado? ¿Entiendes? O sea, esos detallitos, al final nos damos cuenta de que las personas podemos tener una asesoría de unas personas que son preparadas en el tema. En uno de los casos es la abogada Noelia Ramos con el 786-300-8117. Y justamente, Giovanni, terminando este tema de inmigración, justamente hace 10 años, esa fue en el 2013, el Congreso estuvo cerca pues de marcar un hito en inmigración con el grupo de estos 8 senadores que había en ese momento, que incluía a un senador, si no me equivoco, Chuck Schumer, sí, cierto, Chuck Schumer, un demócrata de New York que ahora es líder en la mayoría en el Senado, y también al republicano de Florida, Marco Rubio, donde su propuesta pues se aprobó en el Senado en junio de ese año y buscaba abrir una vía a la ciudadanía para millones de personas que estaban en el país sin permiso de residencia, así como también para ampliar las visas de trabajo, al tiempo que endurecía la seguridad en la frontera y obligaba también a empleadores a verificar la situación legal de sus trabajadores. Hoy, 10 años después, pues los grandes defensores de esta propuesta, que continúan todavía con esa esperanza que este plan pues tenía más apoyo de los intentos de hacer grandes reformas migratorias en ese año, recuerda que también se habló en la época de George Bush, que fue el 2006-2007, que era una esperanza también para hacer grandes cambios en el sistema de inmigración, y pues ahora mismo eso es algo que es incierto. Luego vimos que Obama vino, se creó el DACA, entonces se creó este programa donde protegía de la deportación a los migrantes que habían llegado de una forma ilegal a Estados Unidos cuando ellos eran niños, y todavía hoy por hoy esta reforma, esta creación del DACA, de los llamados soñadores, es algo que no tiene una definición, no tiene un camino para la residencia definido. Todo esto ha ocurrido en la historia. Luego llegó el paro humanitario que el gobierno de Biden anunció a principios de enero, que permitía la entrada de hasta 30,000 personas al mes de Cuba, Haití y Nicaragua, también Venezuela, y también les daba este permiso de autorización. Pero todo esto, Giovanni, estos modelos de programas de inmigración han quedado inconclusos, sobre todo el tema del DACA, y aquella esperanza que en el 2013 con esos 8 senadores era casi que una realidad, tampoco en este momento está definida. Wendy, qué bueno que traigas eso a colación, porque hay muchísimas personas migrantes llegando en este momento que en realidad no sabemos cómo es el sistema de cómo es que los Estados Unidos maneja a las personas para poder legalizarse. Es muchos de los temas que no los entendemos, y sobre todo en el área de los venezolanos, de los cubanos, de los nicaragüenses, ese tipo de apoyo. Hay estadísticas donde las han sacado personas preparadas, donde dicen que en la parte del presidente Donald Trump, que estuvo del 2017 al 2021, estamos hablando ejerciendo, ¿no? Claro. Estas personas
cerró prácticamente el flujo de inmigrantes llegando a los Estados Unidos. Afectó a los cubanos en Cuba porque automáticamente se paraliza la ayuda económica, se paraliza el poder ayudar a tu familiar en Cuba, en Nicaragua de igual manera y el venezolano de igual manera. ¿Qué es lo que sucede en el 2021? Abriendo el 2021, cuando sacan a Donald Trump del poder, la migración empezó a fluir nuevamente. E incluso, Wendy, personas que estaban detenidas en unos campos militares donde existía que los trataban como animales, mismos cubanos, mismos colombianos, venezolanos, nicaragüenses, separación. ¿Cómo ahora que hay una migración nosotros podemos decir y podernos decirnos que no, yo apoyo a Trump? Óyeme, por favor, ese señor ha sido miserable con la parte migratoria con nosotros y nosotros debemos de actuar de una manera correcta. Esos líderes que tú hablas de que existían en el Senado, que eran bipartidistas, o sea, que estaban republicanos y estaban lo que eran demócratas apoyando para una migración correcta, y una de ellas es la parte de la NACARA, la ley NACARA para los nicaragüenses, cubanos, salvadoreños, que en el dado caso ayudó para que nosotros pudiéramos tener una legalización. Y ahora ya no existe. Ahora lo que existe es puro una manera de política de tratar a nosotros los inmigrantes, donde el partido no está ayudando de ninguna manera, Wendy. Así es. Bueno, nosotros sí seguiremos ayudando en la información correcta y volveremos mañana a las 5 de la tarde aquí en Radio Luz Miami. Nunca olviden que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.